Dios le bendiga. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por compartir estos momentos con nosotros. A nuestros amigos de Apocalipsis Network, radio, televisión, cadena, radio y televisión, Dios le bendiga. Y ahí donde están, reciban la porción, así como cada uno de nosotros también la recibimos, de parte del Señor, que es tan necesaria para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y seguir una milla más. Reciban nuestra oración conforme a sus necesidades. Y sé que Dios está supliendo necesidades, está bendiciendo, está sanando, obrando milagros, restauración, restitución y todo aquello. Cuánta promesa Dios ha dado sobre su pueblo. Cada uno de aquellos que necesitan la están recibiendo, así como cada uno de nosotros recibimos día por día. Si no, no estuviésemos aquí. Amén. Así que gracias por estar. Dios le bendiga. ¿Trajeron su Biblia? Levante su Biblia al cielo y diga conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy le quiero hablar sobre los frutos que damos. Los frutos que damos. Sabiendo que el fruto del árbol es el último eslabón de su producción. Y por el fruto del árbol se mide la salud de ese árbol. De la misma forma es con nosotros. De la misma forma sucede con nosotros. Para conocer el árbol basta con ver su fruto. Y habla de la salud, no de la característica del árbol. La característica del árbol puede ser buena, frondosa, hojas verdes, tronco bueno, madera buena. Pero si el fruto es malo, entonces la salud del árbol es mala. De la misma forma nosotros, nuestras actitudes, nuestras acciones hablan tal cual de quiénes somos nosotros. No nos conocen por el color de nuestros ojos, no nos conocen tal vez por nuestra estatura, pero sí nos conocen por nuestras acciones, por lo que hacemos y cómo hacemos las cosas. El cuidar al árbol es pretender o querer tener un buen fruto. El mantenerlo sano, el tener el cuidado especial sobre el árbol. Ese árbol dará un fruto deseable, un fruto bueno. De la misma forma es con nosotros. Cuidar nuestra salud espiritual, cuidar nuestra salud física, cuidar lo que somos, ser obedientes a la palabra del Señor, hacer sus lineamientos, aunque cueste, aunque lleve el doble de esfuerzo, eso hablará bien de nosotros. No porque los hombres quieran hablar bien de nosotros, sino que nuestras acciones agradarán a Dios. Por lo tanto, hablaremos bien delante del Señor. Al árbol se le conoce por su fruto, y a los hombres, en genérico, por sus acciones. Si una persona permite ser ministrada por Dios, deja que el Espíritu Santo ministre, hable, trate, trabaje en su corazón, sane, sin duda frutos buenos saldrán de esta persona. Esta persona, este creyente, dará fruto bueno. Frutos que son buenos de alabanza, fruto para glorificar el nombre del Señor, pero también dará buena sombra, donde muchos podrán venir. ¿Qué significa esto? El ser testimonio a muchos. De lo que Dios hizo en mi vida, permití que el Espíritu Santo trabajara en mí. Entonces otros pueden verme no como un ejemplo de algo, sino como un buen testimonio. Porque testifico de lo que Dios hizo en mi vida. Es la única forma donde podemos ganar a alguna persona, no solamente con las palabras, sino con nuestras acciones. La mejor forma de predicar es caminar conforme a la voluntad de Dios. Más allá de lo que podamos decir, de la oración de fe, de predicarle la palabra, está perfecto. Mucha gente, de hecho, la mayoría de las personas nos miran a nosotros sabiendo que somos creyentes, cómo somos, cómo caminamos, cómo nos procedemos, cómo tratamos a los demás. Y estos son frutos que damos. De la misma forma que el árbol da sus frutos, nosotros también damos nuestros frutos. De hecho, Jesús usó siempre elementos de la naturaleza para sus parábolas, para traer enseñanzas sobre nuestra vida. Le enseñaba a los discípulos, le enseñaba a todos aquellos que estaban allí con ellos y usaba elementos de la naturaleza. Entre ellos usó el árbol y usó el fruto. Y en Lucas capítulo 6 dice la Escritura, es decir, en Lucas capítulo 6 en realidad lo que podemos ver es como Jesús usa uno de estos ejemplos para enseñar que el aprender de su palabra, el caminar en su voluntad, el seguir en su lineamiento, no solamente traerá cambio en nosotros, sino que también nos enseñará a dar buenos frutos. Ser agradables no solamente delante de Dios, sino también
delante de las personas. Usted póngase en este lugar. Si usted se encuentra con una persona negativa, que el único fruto que da es negativismo, pesimismo, que nadie quiere hablar porque todo está mal, entonces son muy pocas las personas que seguirán a esta gente o a esta persona y hablarán con ellos. De la misma forma será con nosotros. Nosotros, si hablamos teniendo un Dios tan grande y poderoso que trabaja en nuestra vida y hablamos siempre palabras negativas, insultos, escuchen, no es muy buen fruto el que estamos dando a pesar de que estamos siendo ministrados, o teóricamente tendríamos que estar siendo ministrados. Entonces, ¿qué significa cuando digo no solamente daremos buenos frutos, sino también buena sombra? Es permitir que las personas necesitadas sepan dónde recurrir, sepan dónde acudir. Que nosotros, para la gloria de Dios, seamos una oportunidad nueva para la gente que necesita a Cristo, que necesita ayuda, necesita restauración, necesita el perdón, no porque podamos nosotros perdonar, sino que podamos llevarle a esa persona delante de quien sí perdona pecados y de Dios. Tratar de hacerle conocer a Jesucristo como un buen amigo y fiel amigo. Pero todo eso es necesario, o todo eso sale, mejor dicho, cuando somos realmente ministrados por el Espíritu Santo. Que si antes dábamos fruto de amargura, fruto de mentira, fruto de desilusión, de engaño, hoy los frutos de la misma persona que somos puedan ser diferentes. No porque nos esforcemos para darlo, sino que permitamos que Dios trabaje en nuestra vida. Que la palabra del Señor trabaje en nosotros. De hecho, en Lucas, como decía en capítulo 6, no solamente el Señor usó esta parábola para enseñarnos de su palabra, caminar en su voluntad, hacer sus lineamientos, seguir sus lineamientos, para que fuésemos transformados, sino también para que demos fruto de bendición. Y en Lucas 6, verso 43, dice, no es buen árbol, ¿lo tiene? El que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, escuche esto, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El árbol se conoce por sus frutos, decía Jesús. Y esta es una realidad. No solamente una realidad natural, sino que es una verdad espiritual. Porque no se conoce tanto por su apariencia, por lo frondoso que puede ser, por sus hojas, por su tronco, por su raíz, por lo lindo, por lo feo que pueda ser, por el color de su madera, sino que al árbol se conoce por su fruto. Esta es una cualidad de un buen árbol, un buen fruto. La característica del árbol, si usted lo ve a simple vista, puede ser un árbol defectuoso, un árbol que no diga mucho, o que sea muy frondoso, que sea muy verde, pero se va a medir la salud de ese árbol por la salud de su fruto. Y hoy va a escuchar muchas veces las palabras fruto y la palabra conducta. De la misma forma que ese árbol saludable se mide por su fruto saludable, nuestras acciones, nuestra conducta, también es medida como se mide este árbol por su fruto. Siempre tendemos a trabajar a través del instinto, de la reacción, de la primera impresión. Siempre estamos con esa tendencia de hacer lo que a nosotros nos parezca. Y muchas veces vamos por el mal camino, tomamos decisiones que no son correctas, no son acertadas. Y también pagamos nuestras consecuencias. Decisiones malas nos llevarán a consecuencias malas, decisiones buenas nos llevarán a otro tipo de consecuencias. De la misma forma somos nosotros cuando Dios trabaja en nosotros. Nosotros podemos dar fruto malo, no es que Dios haya trabajado de mal forma en nuestra vida, sino que simplemente no hacemos caso, no permitimos que el Espíritu Santo trabaje de la forma correcta que tiene que hacerlo. No porque Él no pueda hacerlo, sino que nosotros se lo impedimos. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, quedan cosas que nos hacen sentirnos más fuertes que los demás. Esas son nuestra mejor arma de defensa. No tenemos tanta confianza en el Señor porque toda la vida me conduje de esta manera y así me llevo bien. Y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Por tanto, nuestros frutos no van a ser muy buenos. El fruto bueno sale de aquel creyente,
La conducta buena sale de aquel creyente que se entrega un 100% a las cosas de Dios. El seguir la palabra, el seguir los lineamientos, el seguir la voluntad, el saber escuchar la voz de Dios cuando dice no por ahí no, o sí por ahí sí. Somos producto de lo que Dios hace en nosotros, si queremos. Si permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, somos producto bueno, somos fruto bueno. Y nuestra conducta hablará y testificará de lo que Dios hace en nosotros. Muchas veces nos conducimos de mala manera, aún siendo creyentes, aún viniendo a la iglesia, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, habiendo hecho nuestra oración de fe. Muchas veces nos conducimos de una manera que no testifica a Dios, que no habla que Dios está trabajando en nosotros. Imagínense siempre las personas cuando nos ven. Somos el foco de muchas personas. Somos el foco de parte de la sociedad. Siempre nos está mirando a ver qué es lo que hacemos. Y como siempre digo, si hacemos todas las cosas bien, somos como ignorados, pasamos como desapercibidos. Pero cuando hay un fruto malo y hacemos algo malo, una conducta incorrecta, entonces somos el foco, el blanco de toda la atención y la crítica. Por eso siempre es bueno no solamente cuidar el árbol, lo que somos en Cristo Jesús, la madurez, el crecimiento espiritual, sino que ese crecimiento espiritual produzca fruto bueno que testifique del poder y del amor de Dios trabajando en nosotros. La tarea de Dios tiene que ser testificada a través de nuestra vida y eso genera cambio. Eso genera una transformación poderosa siempre y cuando se quiera. Recuerde que las cosas del reino no es por obligación, las cosas del reino es por amor. Si usted anhela ser transformado, Dios lo va a hacer. Si usted quiere ser medio transformado, Dios obrará en la parte que usted le permita. Si usted quiere no ser transformado, usted seguirá tan fruto malo como al principio. Porque todos venimos de ahí. Ninguno de nosotros tal vez dimos buen fruto antes de haber conocido a Cristo, antes de haber hecho nuestra oración de fe. Tal vez en nuestra vida había desorden, había egoísmo, soberbia, orgullo. Nos manejábamos por nuestra fuerza. No se me distraiga. Pero cuando conocimos a Cristo, entonces empezamos a ver las cosas de otra manera. Y cuando empezamos a ver las cosas de otra manera, supimos que Dios podía transformar nuestra vida. Y permitimos que Dios lo hiciera, porque Dios es un caballero. Dios no se mete si usted no le abre la puerta. De hecho, ahí en Apocalipsis el Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. El que abre, el que toma la determinación de hacer, el que no se ve en la obligación de hacerlo y abre, yo entraré a Él y cenaré con Él. Así entró Jesús en nuestra vida. Y así como entró el Señor en nuestra vida, empezó a transformar todo lo que somos, a cambiar de punta a punta, siempre y cuando le hayamos permitido, o siempre y cuando hubiésemos querido que lo hiciese. Por eso Dios, cuando empezó a transformarnos, nos hizo genuinos a cada uno de nosotros. Y el dar buen fruto también habla de ser genuino. El dar buen fruto también habla de lo que Dios está haciendo en mí y no tengo necesidad de copiar a nadie porque Dios me hizo único e irrepetible. Le permití trabajar en mi vida, fue trabajando, transformó el carácter, no me lo sacó pero sí me lo cambió. O me lo enseñó a usar cuando tengo que usar, me transformó mi forma de ser, mi forma de caminar. Dios no está tan interesado en cómo hablamos, sino en cómo nos conducimos. Porque esto habla del poder de Dios. Muchas veces queremos compararnos o llegar a ser como alguien. Pues ese es un error. Somos lo que Dios ha hecho en nosotros. No solamente del vientre de nuestra madre, sino que cuando lo conocimos a Él, Él empezó a transformarnos a nosotros. No para que seamos igual o parecido o querramos copiar la vida de otro. Por eso siempre es necesario permitir que Dios trabaje en nosotros porque no somos imitación de nadie, somos genuinos. Dios nos ha llamado hijos a nosotros, a cada uno de nosotros, como los ha llamado a aquellos que han hecho su oración de fe y lo tienen al Señor como su estandarte. Pero también es necesario que cada vez que vayamos al Señor, permitamos que Él trabaje en nuestra vida, que Él obre en nosotros, para que podamos caminar, conducirnos, hablar y hacer las cosas conforme su voluntad. Entonces, estaremos sí dando buenos frutos. ¿Cuesta? Sí, estamos de acuerdo. Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar cosas que tal vez antes nos eran favorables, nos eran divertidas,
nos eran para bien o nos hacían ganar, vaya a saber qué. Hay cosas para ganar en las cosas del reino, tenemos que perder en las cosas del mundo. Ese es un requisito fundamental. Por eso el apóstol dijo, ya no vivo yo. Yo lo que hacía antes era una cosa, perseguía a la iglesia, pero ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Él permitió, a pesar de su creencia, de su religiosidad, de su violencia, Él permitió que Jesús, una vez que lo había conocido, trabajase en Él y lo convirtió de un perseguidor a un predicador. Dejó a Pablo, dejó el Saulo, el viejo Saulo, aquel perseguidor de la iglesia, aquel que maltrataba, y lo convirtió en un predicador de su palabra, escritor de libros, un hombre referente hoy en día para nuestra vida. Pero hubo un proceso, hubo un cambio, y los frutos fueron transformados. Los frutos de Pablo habían sido violencia, ahora, después de haber conocido a Cristo, eran frutos de bien, frutos de enseñanza, frutos de bendición, frutos de los cuales muchos pudieron compartir y aprendieron. Entonces, para poder verificar la salud de un árbol, solo hay que mirar su fruto. Nos miran y saben quiénes somos. Cuando nos miran caminar, hablar, accionar, reaccionar, saben que somos árbol deseado, saben que somos árbol cuidado por Dios. O cuando vienen los problemas, las situaciones y nos juntamos con los amigos de antes, nuestra boca, nuestro accionar es todo contrario a la voluntad de Dios. Cuando esas personas nos ven y nos conocieron de una forma y ahora nos ven diferente, claro que causa un shock. Pero somos lo que Dios quiere que seamos, independientemente de que las personas quieren que sigamos siendo. Es una cuestión de determinación y decisión. Usted decide qué quiere ser. O quiere ser fruto bueno porque es un árbol cuidado, porque la palabra del Señor trabaja en su corazón y le hace perdonar, sana sus heridas. O quiere seguir aparentando delante de las personas cosa que no es. Cuidado. Porque muchas veces tratamos de ser alguien que no somos y aparentar y dar una buena impresión. Pregúntese cuánto puede durar la buena impresión si el corazón está lastimado o es engañoso. O el corazón aún sigue parte de las cosas del mundo. ¿Cuánto tiempo puede demorar la buena impresión que podamos dar? ¿Cuánto tiempo puede demorar o puede mantenerse en el tiempo esa buena impresión que queremos a veces dar? Por eso Jesús quiere que mantengamos mucho más el cambio real que Él está haciendo en nosotros que la buena impresión que querramos dar o que intentemos dar afuera. Muchas veces podemos ser cristianos o podemos jugar a ser cristianos. Conozco muchas personas que juegan a ser creyentes y sus frutos no siguen siendo buenos, siguen siendo malos. Y lo único que se hace con esa actitud, con ese accionar, es perjudicar las cosas del reino. Nunca le dijeron cuando usted se fue en carácter, o nunca escuchó un comentario, mira lo que hace, y va a la iglesia. Mira, ¿será eso que enseñan los pastores? No, no es eso que enseñamos nosotros. Si por sus frutos os conoceréis, no tiene que culpar a los que le enseñan a caminar en rectitud. No tiene que culpar a Dios que quiere que usted camine en bendición y sea fruto bueno. Hay personas que nos echan las culpas porque dicen que nosotros enseñamos cuando los creyentes, los cristianos, o los que vienen a la iglesia, que son tres tipos de personas diferentes, hacen lo que quieren afuera. Mira, ¿eso es lo que le enseñan en la iglesia? No, no es eso lo que se enseña en la iglesia. No confunda enseñanza de la palabra de Dios con fruto que usted no quiere dar, porque no le sirve dar. Muchas veces es más conveniente quedar bien ante los amigos, ante las personas, ante la sociedad, ante la familia, como era antes de haber conocido a Cristo, que permitirse dar buen fruto hablando de lo que Dios ha hecho y va a hacer en su vida. Es un esfuerzo, sí estamos de acuerdo, porque tenemos que morir un montón de cosas. Pero aquí el único que es exaltado y a quien podemos agradar es a nuestro Dios. Nunca pierda de foco que al único que debemos agradar es a Dios. No a los hombres haciendo esfuerzo para ser alguien que no somos o tratando de aparentar algo bueno que no somos.
porque Dios nos ha transformado. Demos fruto bueno, fruto de bendición, pero para eso el árbol, nuestro corazón, tiene que ser transformado. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no se refería particularmente a lo que es un vocabulario bueno, verborrágico, permanente, buenas palabras. No, se refiere a la forma, al contenido de la palabra, es lo que usted dice. Jesús, cuando dijo esto, no se refiere, si hablas bien el español correcto, entonces tu corazón está sano. Jesús no se refería a ese tipo de cosas. Él se refería al contenido de lo que decimos y a lo que hacemos. Él se refería a nuestra conducta. Acuérdese que con las palabras podemos llevar vida o llevar muerte. Con las palabras podemos animar o podemos desalentar. Con las palabras podemos construir o podemos destruir. ¿Qué fruto tenemos que dar si permitimos que Dios trabaje en nuestra vida? ¿De qué forma tenemos que hablar? ¿Qué contenido tiene que tener nuestra palabra o nuestra forma de hablar si Dios está trabajando en nosotros? Contenido de bien, contenido de bendición, fruto agradable. Aunque todo parece que todo está mal y todo está cayendo, dar palabra positiva, dar palabra de bendición, dar palabra y promesa de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Mire, nosotros podemos llegar a cualquier lugar que esté todo depresivo, todo mal, todo negativo, y podemos soltar palabra y todo puede ser transformado. Cuando usted lo hace, está dando buen fruto. Usted es árbol bueno y está dando de su buen fruto y lo están conociendo por el fruto que da. Lo conocen por su conducta. Mire, no adelanta venir muchos años a la iglesia si el corazón no quiere cambiar. Usted puede venir años, porque esto no es por experiencia. Esto no es por tantos años en la iglesia, ya estoy capaz. No, esto no es por años. Mire, yo tenía 9 meses convertido cuando vino el llamado al pastorado. No se trata de años de experiencia para hacer obra en el Señor. Pero muchas veces conocemos a personas que, a pesar de escuchar palabra del Señor, enseñanza, promesa, a pesar de conocer los lineamientos de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, siguen siendo tan iguales en la casa como siempre. Aquí tal vez se muestre una cara. Aquí tal vez haya fruto, no permanente, sino temporal, de alabanza, de gozo, de levantar su mano. Pero cuando llega a la casa sigue siendo la misma persona. ¿De qué fruto estamos hablando? ¿Sabe lo que es eso? Es dar la impresión de que soy buen cristiano. Doy la impresión de que soy buen cristiano. Lo ven mis hermanos, lo ve el pastor, la pastora, lo ven los hermanos de la danza, de la alabanza. Todo el mundo lo ve y tienen esa impresión de mí. Pero ¿sabe qué? Nunca se olvide que cuando se apaga la luz y está solo, sale lo que realmente somos. Fluye en nosotros lo que realmente somos. Si somos fruto bueno, va a poner su cabeza en la almohada y va a dormir en paz. Si no es fruto bueno, ese es otro problema. Puede cambiarse de iglesia, hay personas que lo hacen para ver si encuentran el cambio, pero el cambio no está en las diferentes iglesias, en los diferentes ministerios. El cambio está en el corazón. Porque no es de la iglesia que sale fruto, sino del corazón. Y fruto bueno saldrá de un corazón lleno de bendición, lleno de perdón, lleno de paz, lleno del favor y de la gracia de Dios. Por eso dice el Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si usted habla palabras que bendicen, que construyen, que motivan, que alientan, es porque en su corazón hay fruto bueno. Y su conducta es buena, y sus palabras son buenas. Pero eso requiere permitirse ser trabajado por el Espíritu Santo. Eso requiere un trabajo del Espíritu Santo, y no que a Él le cueste trabajar, sino que a nosotros muchas veces nos cuesta abrirnos y entregarnos a Él, porque hay cosas que las vamos a tener que negar, dejar a un lado, desafectarlas para que no influencien en nuestra vida, para que no ejerzan más influencia en las cosas del mundo que las cosas del reino. Pero todo esto se resume a buen árbol, buen fruto. No puedo decir si es un buen árbol si no veo su fruto. Hace muchos años en casa, en el patio de casa, nació el manzano silvestre, que aquellos que fueron a la casa del patio lo conocieron.
Estuvo por años, no sé cuántos años tuvo el manzano del muro. Y tenía una particularidad que todos los años se llenaba de fruta. Era impresionante cómo daba fruta, pero ni una de ellas se podía aprovechar. Ninguna de esas manzanas se podía aprovechar. Caían verdes chiquitas, con manchas negras, comida por los pájaros. La tierra no era buena, el trato no era bueno, o el tratamiento que se debía haber dado a la planta no fue bueno, o simplemente la semilla fue enferma. Lo que hicimos nosotros hace un par de meses, un poquito más, cortarlo y quemarlo. Hay dos opciones que tenemos cuando hablamos de frutos. Número uno, y está en Mateo capítulo 7, verso 19. Todo árbol que nos lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire, cuando Jesús hablaba a sus discípulos y hablaba a toda la gente, Él no pasaba la mano por el lomo y decía, muchacho, mira, pórtate bien. No, Él decía, te portas mal, al infierno. Punto. Por eso Él dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y así como hicimos nosotros con el manzano, que esperábamos que diera algo que nunca dio, por diferentes razones, lo que hicimos fue cortarlo. De la misma forma, Jesús es radical, Dios es radical con esto. Tenemos un Dios que ama, que perdona, que renueva, que da nuevas oportunidades, estamos de acuerdo. Pero un día tiene que haber fruto bueno en nosotros. Un día tiene que llegar el día, tiene que ser ese día que demos buenos frutos. Aprendemos de su palabra, vemos que esa familia que no se congregan, tratamos de mantenernos en santidad, en obediencia, para ser, no ejemplo, pero sí testimonio. Pero el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto no hay dos discusiones sobre esto. No hay dos opciones para esto. O se es buen árbol permitiéndose ser trabajado por el Espíritu Santo para que el fruto sea bueno, o se sigue siendo tan mal árbol como al principio y sabemos el fin, cortado y echado al fuego. Esto es radical. Dice la Escritura que ni los afeminados, ni los engañadores, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni un montón de gente que aún sigue pecando en esa forma, entrará al reino de los cielos. Esto es radical. La palabra no admite dos lecturas. Y esto habla de cambio. Los que son así, traten de cambiar. En tanto el Espíritu Santo reina sobre la tierra, aún camina en la tierra, está en las iglesias, hay oportunidad de cambio. Por eso que el Señor dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿estamos ahí? Sí. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y uno puede profundizar en esa palabra y uno despierta temor en el corazón de uno. Despierta temor en nuestro corazón. Y ese temor me lleva a preguntarme, Señor, ¿será que estoy dando buen fruto? Estoy haciendo tu voluntad, camino, lucho todos los días contra la tentación, contra las cosas del mundo, pero estoy agradado en lo que te hago. Cómo obro, cómo hablo, cómo me conduzco, cómo camino, cómo ayudo, cómo veo, cómo acciono y cómo reacciono. ¿Será que te agrada, Dios? Porque eso también son frutos. Mire, había una idea de que cuando se habla de frutos es la gente que usted pueda traer a la iglesia, a quienes predique y traiga. El que trae 10 almas son 10 frutos. No. Traiga las almas. O predíqueles, mejor dicho. Irán después donde Dios quiera. Pero los frutos es lo que podemos dar nosotros. Ese cambio profundo de cómo veníamos, como dice la Escritura, que nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz admirable. Y en la luz admirable tienen que hablar los frutos por nosotros, no nosotros mismos. Por eso el Señor dice, árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Pero gracias a Dios, gloria sea su nombre, que aún hay oportunidad. Que aún hay nuevo comienzo, hay nueva oportunidad. Dios es tajante en su palabra, pero siempre hay un abanico abierto para aquel que quiera realmente estar determinado a venir a Él, seguir su lineamiento y transformar su vida y empezar a dar fruto bueno, empezar a transformar su conducta. Por eso ahí en Salmo capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren lo que dice el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Usted elige qué tipo de árbol y qué tipo de fruto quiere dar. Usted puede ser árbol que no da fruto y sabe el destino, pero puede tomar la determinación ahora que hay tiempo, y aquellos que nos escuchan allí a través de todas las redes, aún hay tiempo, aún no sonó la última trompeta, aún no vino ese rayo como de este a oeste, significa que aún estamos en la tierra. Aún hay tiempo para el cambio, aún hay tiempo para ser transformados. Entonces tomar esa determinación, decir, bueno, renuncio a todo aquello que no permitía que yo fuera árbol bueno en su totalidad. Dejo a un lado todo aquello que producía en mí un fruto malo. Porque Dios no es así. Si tu fruto va a ser bueno, que sea todo tu fruto bueno, toda tu conducta buena. Dios no te va a decir que esto sí, 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 y aquello bueno, conservarlo como malo. Dios no es así. Por lo menos al Dios que predica no es así. Pero aún hay oportunidad de ser transformados. Hay un cambio, aún puede haber un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ser todos transformados. Poner nuestra vida en los pies de Cristo, en los pies del Señor, y decir, Señor, haz lo que quieras conmigo. Y lo que veas que es necesario transformar, quiero que lo transformes. Y lo que veas que es necesario cambiar y tocar en mi vida y dar vuelta, quiero que lo hagas, Señor. Porque quiero no solamente dar fruto, sino que mi conducta hable bien de ti, hable bien del reino. Que mi vida sea testimonio de lo que estás haciendo en mí. Que cuando camine, cuando hable, cuando ayude, cuando ore, cuando esté en el mundo, sepan que soy distinto, que mi fruto es diferente al fruto del mundo. Entonces seremos como árbol plantado junto a corriente de agua, cuya raíz no se seca, el fruto permanece y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Cada uno de nosotros decidimos qué fruto queremos dar. Y cuando decidimos qué fruto, qué conducta queremos dar, es porque estamos decidiendo qué árbol queremos ser. O árbol bueno o árbol malo. Por eso dice la Escritura, podemos aparentar un montón de cosas, y aquí se puede hablar de las caretas. Podemos poner una cara para cuando hay dificultad, una cara de cristiano cuando estoy en la iglesia, una cara de mundano cuando estoy en el mundo. Puedo poner una cara de bien cuando estoy rodeado de hermanos, creyentes, y una cara de sabandija cuando estoy rodeado de mis amigos de antaño, de aquellos que hacíamos cada parranda. ¿Sabe cuánto puede durar esa impresión? Como de aquí a allí. Porque todo lo que somos se refleja en nuestra conducta. Más aquí o más allá, siempre va a salir en realidad lo que somos. Si permitimos que Dios transforme nuestra vida, saldrá una conducta buena, estable, permanente, que hable del reino. Si queremos estar tan pecador y tan sucio como antes de haber conocido a Cristo, esa será nuestra conducta. No critique a la iglesia, no critique al pastor, no critique a la gente que lo apuntala. Revísese. Como decía hace unos días atrás, unos miércoles atrás, sabemos reclamar mucho del fruto. Queremos ver esto, queremos aquello, ver en la otra persona, pero no revisamos la semilla que estamos plantando. ¿Cómo puedo reclamar cuidado de aquel si yo mismo no cuido? ¿Cómo puedo hablarle, cómo voy a pretender que aquel me trate bien si yo no lo trato bien? Pero siempre reclamamos del maltrato del otro, del cambio del otro o la otra. Tiene que ser así. Señor, oro para que sea así. Querido, somos semilla, ¿qué es lo que estamos plantando? Cada quien dará cuenta y sabrá de los frutos que da conforme a la semilla que ha recibido. Usted puede plantar una semilla buena, será árbol bueno y dará fruto bueno. Pero preocúpese por ser árbol bueno y dar fruto bueno. No se preocupen por árbol ajeno. Árbol ajeno, Dios tomará cuenta.
Dios tomará el control, hará el cambio que sea necesario, lo dará contra la pared, lo bajará, lo subirá, hará lo que sea necesario. De esto le puedo escribir un libro. Pero para transformar nuestra vida, Dios va a usar lo que tenga que usar, no lo que esté a su alcance, porque todo está a su alcance. Él usará aquello que nos transformará realmente, que hará de nosotros nueva criatura. Yo le puedo hablar de hambre y de escasez. Dios sabía dónde tocar, porque los frutos no eran buenos. Y si no fuese de esa forma, seguiría yo siendo no solamente fruto malo, sino árbol peor. Pero cuando Dios llega a la vida de alguien es porque ya está viendo fruto bueno, conducta buena. Dios está un poco más adelante, siempre un paso adelante. Y Él usará lo que sea necesario para transformarnos. Para que cuando nos vean digan, realmente este cambió, esta es una hija de Dios. Realmente algo pasó en su vida. Y ahí usted empezará a dar sombra. Ahí usted verá cómo la gente vendrá y le preguntará qué es lo que pasó, dónde fuiste, qué te hicieron. No me hicieron absolutamente nada y no fui a ningún lado. Al contrario, vino Dios por mí. Entró a mi corazón y empezó a transformarme, a cambiarme. Ya no más adicciones, ya no más violencia, ya no más noches, ya no más pecado, ya no más engaño, sino fruto bueno. Hablan de árbol bueno y glorifican el nombre del Señor. Queridos, aún hay tiempo, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para tratar de cambiar. Siempre hay tiempo de tomar la determinación de decir, Señor, ya no quiero ser lo mismo que antes, quiero transformarme, ser transformado. Mire, no perdemos nada. Nunca perdemos nada cuando se tratan las cosas del reino. Siempre somos mucho más que vencedores y mucho más que victoriosos. Por eso siempre tratemos de testificar no solamente con lo que hablamos, con la palabra, con las promesas, sino con lo que hacemos. Produzcamos frutos buenos y demos buena sombra. Estoy seguro que a la medida en que busquemos al Señor, esto será posible. Y con esto termino. Comprobemos cada uno de nosotros qué clase de árbol somos. Tomemos un tiempo para reflexionar en los frutos que ha dado nuestra vida o que hemos traído hasta el día de hoy. Y si no le agrada, sepa que hay tiempo de cambio. Hay nueva oportunidad. Aún se puede hacer algo. Para que podamos ser árbol bueno, dar fruto bueno, nuestra vida tiene que estar un 100% dedicada al Señor. Esto no significa que usted viva de rodillas. Esto no significa religión. Esto significa relación con Dios. Lo único que transforma nuestra vida es relación con Dios, no religión. Es relación con Dios. Busque, y esas partes complejas de su vida, entréguesela al Señor. Puede ser suyo, puede ser del otro. Alguien que usted ha batallado toda la vida y no hay cambio, olvide. Señor, es tu problema. Ayuda a que yo sea fruto bueno. Entonces, tal vez la otra parte vea y comience a querer el mismo cambio. La familia, el resto de la casa, los cuñados, los suegros, los hermanos, los que nunca creyeron en Cristo, tal vez empiecen a ver algo distinto en nosotros. Fíjese algo, y esto termino y en serio termino. Muchas veces nosotros no damos una buena impresión delante de las personas. Damos buena impresión. No nos conocen por los frutos, pero nos conocen por el color de ojos, por la estatura, por lo que somos, por cómo hablamos. Que somos puntuales o somos impuntuales. O que vamos o que no vamos. Así nos conocen. Pero en las cosas del reino, querido, cuando permitimos que Dios nos transforme, ya no nos conocerán por el color de ojo, ni porque vamos, porque no vamos, ni por la estatura, ni por si somos impuntuales o no. Nos conocen por nuestra conducta. Por nuestra conducta. Una buena conducta habla del reino de los cielos. Un buen cambio. Este era loco, pues ya no es más loco. Está siendo transformado. Ahora es medio loco. Pues casi loco. Pero hay un cambio profundo en lo que era antes. Mirá cómo ha cambiado este, che. ¿Dónde habrá ido?
¿Qué le estarán haciendo? ¿Qué le enseñarán en la iglesia? No enseñamos absolutamente nada. Aprendemos de nuestro Señor y de su palabra. Y eso es lo que transforma nuestra vida cuando estamos determinados a permitir que esa palabra cambie nuestro interior, cambie nuestro corazón, cambie lo que somos. Por eso, queridos, revisemos nuestro fruto día por día. Y si hay algo que tenemos que cambiar, dígale: Señor, tal vez hoy sea el día. Hoy entrego esa parte, Dios. Hoy traigo aquí delante de tu altar esa parte de mi corazón, Dios, que aún se resistía al cambio. Que me veían con frutos buenos, buena conducta, pero la reacción me llevaba a insultar, a soltar palabras de destrucción, palabras que no edifican. Está todo bien por todas partes, pero cuando me tocan ahí el carácter, queridos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así dice la Escritura. Todos tenemos alguna parte que tiene que ser cambiada. Todos tenemos algo en nuestro corazón que tiene que ser transformado. Hay un lugar en nosotros que falta que salga el buen fruto. Tal vez un día de sol, está lindo, está calor, tal vez hoy sea el mejor día para entregarle al Señor esa parte. Y decirle: Señor, trabaja en mí. Conforme veas tu voluntad, trabaja en mi vida. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Porque no quiero que me conozcan por 4 o 5 frutos buenos, una conducta capaz que es buena. No, que me conozcan como un hijo de Dios, como coheredero de la gracia, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Como aquel que fui sacado de la oscuridad y fui llevado a su luz admirable. Quiero que me conozcan por esto, Señor. Conozco un hombre aquí y conozco sus frutos. Y ese varón se casa ahora en octubre. Conozco sus frutos. Y esos frutos fueron solo necesarios cuando entregó su corazón a Cristo. Cuando lo fueron, y no lo fueron a buscar, sino que lo encontraron abajo un puente por cortarse las venas. Lo encontraron, lo trajeron, dijo: Señor, si tú no haces algo, estoy perdido. Y ese varón abrió su corazón y permitió que Dios trabajara. Y hay fruto bueno, fruto de bendición, fruto de abundancia, fruto de felicidad, fruto de sanidad interior. Los que te miran, varón, no pueden dar crédito a lo que Dios hizo contigo. Gloria a Dios. Póngase en pie, querido, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia en esta mañana, Señor, continúe ministrando nuestra vida. Que tu poder siga manifestándose en lo que somos, Señor, porque así como somos, estamos delante de tu altar, nos presentamos así delante de ti, Señor. Tenemos, Señor, muchas veces cosas que esconder, Señor, Dios mío, dar una buena impresión. Tenemos la necesidad de ser alguien que no somos para que nos vean bien a nosotros, pero, Señor, nos hiciste genuinos. Nos hiciste y rompiste el molde. Somos irrepetibles, Señor. Tú detalladamente trabajaste en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, necesitamos entregar cada área de nuestra vida, Dios. Aquellos que están allí siguiéndonos a través de las redes, también hagan esta oración conmigo. Que necesitamos entregarte esta área, Dios mío, para que podamos dar fruto bueno. Para que podamos ser ese árbol bueno que da fruto bueno, Señor. Para no tener la necesidad de aparentar que como tal vez lo hacíamos antes. Para no dar buenas impresiones como lo hacíamos antes, para quedar bien o tener la aceptación de la gente. Sino que podamos ser, Señor, conforme tú quieras que seamos, conforme tu voluntad, caminar en tus lineamientos, seguir tu palabra. Y que podamos ser transformados por sobre todas las cosas, Dios mío, la forma que tú anhelas en tu corazón que seamos transformados. Que seamos cambiados para gloria de tu nombre y que nuestra conducta, nuestros frutos siempre hablen bien del reino de los cielos. Porque es a quien debemos honra, obediencia y alabanza. Por eso, Señor, recibe toda la gloria y trabaja en nosotros. Así como lo haces en nosotros, Señor, que lo hagas también a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen allí a través de las redes, a través de Facebook, a través de Apocalipsis Network, todas partes del mundo donde llegue este mensaje, sean transformados y bendecidos por la palabra y el poder de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén.